Puede surgir una corriente literaria a partir de un juego de mesa. Existe un mundo de fantasía épica más allá del Señor de los Anillos. Y una persona que jamás se ha dedicado a la literatura puede escribir un bestseller. Encantada de saludarlos. Yo soy Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. En este video les voy a comentar acerca de estas dos obras que me encantan. Se llama la primera, La leyenda de Uma, y la segunda, de alguna manera es su continuación, Cass el Minotauro. No sé si se ve allí. Fueron escritas por Richard Nahak, pero antes de hablar de estas obras es necesario hacer un poco de contexto. Para empezar, se trata de novelas que surgen en el mundo de los juegos de rol, que estaban en auge entre los jóvenes, los adolescentes y los universitarios en los años 80 del siglo pasado. Son obras que tienen ya cerca de 30-35 años de haber sido escritas. Ahora bien, ¿cómo funcionó esto? Había una compañía que se especializaba en juegos de rol que se llamaba TSR. ¿Okay? Y ella era la propietaria del juego de rol más popular en esa época, que era el famoso Calabozos y Dragones. Para ir adelantando los módulos del juego era necesario crear universos, es decir, lo que entendemos como world building. Y para eso la compañía contrató originalmente a Tracy Hickman y Margaret Weis para que escribieran una narrativa que sirviera de world building para fortalecer o enriquecer el recurso de los dragones. El resultado fue que ellos escribieron 3 novelas que se llamaron, lo tengo por aquí, El retorno de los dragones, La tumba de Uma y La reina de la oscuridad. Y sorpresivamente vinieron a ser un bestseller. Es decir, estas obras lograron hacer el crossover cultural. Ante este inesperado éxito, decidieron contratar nuevos escritores para enriquecer todo este mundo de fantasía épica que se englobó bajo la marca de Dragonlance, ¿ok? Es decir, Dragonlance es un conjunto, pero increíblemente numeroso, de literatura de fantasía épica que se basa en unos personajes que son recurrentes en cada una de estas obras, en el cual participan muchos autores que se dedicaban o se especializaban cada uno de ellos en un determinado aspecto de este universo fantástico de la Dragonlance. En el caso de Richard Nahak, él fue contratado para escribir la historia de Uma. Richard Nahak para nada era un escritor profesional. Él se había formado como químico, pero tenía una característica, y era que le gustaba la literatura, le gustaba leer y le gustaban los juegos de rol. Y él había hecho unos cursos cortos, unos cursos menores, lo que se llama un minor, en retórica y en escritura creativa. Con esa única experiencia formativa, él fue contratado por la compañía TSR. De ese primer contrato fue que surgió La leyenda de Uma. Esta novela resultó ser una maravilla dentro de lo que podemos entender como la corriente de la literatura juvenil o la literatura fantástica, y tuvo muchísimo éxito de ventas, al punto que hoy en día se dedica enteramente a escribir fantasía épica y es un autor muy reconocido y respetado dentro de lo que es esta corriente literaria. Ahora que hemos contextualizado el escenario donde fue escrita La leyenda de Uma, vamos a entrar en sí en la obra. La leyenda de Uma es la historia de un joven caballero de Solamnia. Está ubicada en la época, en la Segunda Guerra de los Dragones, y hay una especie de estancamiento donde los dragones, liderizados por Takisi, que es una diosa, la diosa del mal y de la oscuridad, se enfrenta con los caballeros de Solamnia. En este contexto bélico entramos a considerar ya a Uma. Uma es un joven caballero de Solamnia que fue admitido en esa orden, pero digamos con cierta reticencia porque su origen es desconocido. Él es un huérfano que reclamó para sí ser descendiente de un desaparecido caballero de Solamnia y bueno, quiso entrar en la orden, fue admitido,
pero como quien dice por la puerta de atrás. En todo caso, este origen incierto, este dudoso abolengo de Uma, de alguna manera lo marca porque sus compañeros y además parte de la jerarquía de los caballeros de Solamnia están convencidos de que él no tiene lo que se necesita para llegar a ser un buen caballero. Uma en silencio comparte esas dudas. En todo caso, Uma con estas dudas en mente trata de hacer lo mejor posible su trabajo en un ambiente de desolación donde ya les dije, la victoria no está clara ni para los dragones de Taquisis ni para los caballeros de Solamnia que luchan en nombre de su dios Paladin. Siendo esta la situación, Uma en una ocasión que se encuentra de patrullaje se encuentra con que unos ogros llevan prisionero a un personaje que él en un primer momento no logra identificar. Él decide obedecer a su conciencia y al mandato del código y la medida de los caballeros de Solamnia y se arriesga a liberar a este prisionero. Y para su sorpresa, él va a descubrir que el prisionero era un minotauro. Es el famoso Minotauro Cas. Porque es una sorpresa que lo llena en un primer momento de desasosiego. Porque en la guerra que está declarada, los minotauros son aliados de Taquisis. Cuando Cas el Minotauro se ve liberado por Uma, se compromete en una deuda de gratitud de por vida con Uma y decide acompañarlo. Uma, en todo caso, le deja a Cas el libre albedrío de lo que puede hacer con su vida y le anuncia que él va a retornar al campamento de los caballeros de Solamnia. En el camino de retorno al campamento, Uma conoce a un dragón plateado que va a tener un papel muy importante en lo que es toda la construcción de la historia. Justamente con este dragón plateado, Uma tiene un enfrentamiento antes de llegar a su campamento con una patrulla de dragones y de caballeros de Taquisis y vence a Crinus, que es uno de los generales, digamos, de más confianza de Taquisis. Esta derrota que sufre Crinus a manos de Uma le despierta un deseo de revancha, un deseo de venganza que se va a convertir en una persecución obsesiva contra Uma y lo cual va a ser también un elemento bien importante en lo que es la obra. La historia nos deja ver que Uma tiene una serie de aliados y también una serie de adversarios dentro de lo que es la misma compañía. Por ejemplo, hay un personaje que es muy particular, es Renard, el jefe de la tropa donde estaba Uma originalmente. Es uno de los protectores de Uma, le confía misiones importantes para angustia de Uma en más de una ocasión, esto hay que decirlo. Otro aliado importante que tiene Uma es el caballero Oswald, que está entre la más alta jerarquía de los caballeros de Solamnia y que confía no solamente en las virtudes de Uma, sino que además él le da crédito al origen honorable, por así decirlo, de Uma y confía en que sí sea descendiente de un caballero de Solamnia desaparecido. Otra aliada muy importante y que va a tener un papel imprevisto en esta historia es Gwyneth. Gwyneth es una curandera que trabaja de la mano de las sacerdotisas de Mishakal, atendiendo a los heridos y ayudando pues en su recuperación. A este grupo de amigos se va a unir posteriormente Magius. Magius es un amigo de la infancia de Uma que había compartido todo lo que fue su niñez y parte de su adolescencia con Uma, se habían criado juntos y le ofrece a Uma la posibilidad de ayudarlos a descubrir la ruta hacia una montaña donde se suponía que estaban las famosísimas lanzas de Dragonlance, que eran la herramienta que por excelencia y prácticamente la única posibilidad de atacar con éxito a los dragones de Taquisis. Uma emprende ese viaje de búsqueda de las armas decisivas e indispensables para ganar la guerra, pero este viaje también es una travesía de Uma hacia su propio conocimiento y hacia el descubrimiento de sus propias capacidades. Por supuesto, también involucra un viaje de Uma hacia su propia apoteosis y hacia su transfiguración como un héroe prácticamente mitológico. Ya les digo, esta es una historia muy hermosa que está llena de sorpresas, de situaciones conmovedoras y que logró conquistar a un público que originalmente no tenía ningún interés ni en los juegos de rol ni en la fantasía épica.
Si les queda ganas de conocer más acerca de la historia de estos personajes, entonces pueden leer la segunda parte, por así decirlo, que es esta que está aquí, Cas el Minotauro. Esta segunda novela está situada 5 años después de la finalización de la Guerra de la Lanza y comienza con dramas desde el principio. ¿Por qué? Porque el final de la guerra no es necesariamente la llegada de la paz. Específicamente en el caso de Cas, que es el protagonista de esta segunda novela, él se encuentra en una situación comprometida porque, por una parte, los caballeros de Solamnia han caído en una especie de locura, nadie entiende su comportamiento, que es errático y contradictorio y que pareciera desafiar los preceptos del código y la medida, y por ejemplo, el caballero Oswald ha librado una orden de captura contra Cas. Asimismo, está siendo perseguido también por una patrulla de minotauros que tiene más de 5 años detrás de él y están liderizados por un ogro llamado Moloch. En esta nueva aventura, Cas cuenta con aliados que son personajes nuevos que no aparecían en la primera novela, y entre ellos el más cercano amigo es Delvin. Delvin es un personaje muy particular porque se trata de un Kender. Generalmente un Kender es un personaje nómada que anda conociendo el mundo y que en esta travesía siempre lleva un bolsito donde las personas terminan encontrando cosas que se le perdieron. Por otra parte, Cas también cuenta con la ayuda de otros aliados inusuales, considerando que él es un minotauro, como por ejemplo Tessela. Tessela es una sacerdotisa de Mishakal. Estos personajes dentro del universo de la Dragonlance tienen la capacidad de curar y de sanar a los enfermos. Así que, bueno, su ayuda siempre es muy útil. Además de la amistad de Delvin y de Tessela, Cas cuenta con la amistad de Darius, que es un caballero de Solamnia, a quien Cas rescató cuando lo tenían prisionero unos goblins. Entonces aquí tenemos una especie de reminiscencia de la primera novela, La leyenda de Uma, porque recordamos que Cas también fue rescatado de unos goblins, en este caso por un caballero de Solamnia. Y así, con la compañía y el apoyo de estos grandes amigos, Cas decide retornar al Alcázar de Vingard para averiguar qué es lo que está sucediendo. Por supuesto, como buena novela de fantasía épica, nos faltan en este caso las situaciones de aventuras, de luchas, de enfrentamientos, y además hay una multiplicidad de seres, algunos son mágicos y otros no, pero que entre todos ayudan a construir una historia de lo más amena e interesante. Como buena novela de Dragonlance, Cas el Minotauro tiene un ritmo muy rápido, muy entretenido, no se deja caer en ningún momento, y de hecho a mí me parece perfecta para salir de un bloqueo lector. Los personajes de Richard Nack son entrañables porque tienen la característica única y particular que pueden proyectarse más allá de su propia naturaleza para tender puentes de amistad, de lealtad y de cariño sincero entre distintas especies. Entonces, desde ese punto de vista, las novelas son un ejemplo de tolerancia y de solidaridad entre distintos seres. Esto le da una gran belleza a estas novelas y yo les recomiendo ampliamente. Si les gustó el video, los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta. Hasta luego y muchas gracias por su atención. Chaito.